es la serie de los reyes de Israel. Aquí ya se grabó los nombres de los reyes de Israel. Sabemos que la nación de Israel se dividió en dos reinos, en el reino del sur, el reino del norte, aunque parece a título de película, pero así fue, hermanos, se dividieron. El reino del sur fue Judá, y también Judá tuvo 19 reyes, y el reino del norte de Israel también tuvo 19 reyes. Y hemos estado estudiando la vida de estos 19 reyes. Hoy concluimos esta serie. Hoy vamos a conocer quiénes fueron el penúltimo rey de Israel y el último rey de Israel. Estamos en el rey número 18 y 19. Ya estudiamos la vida de Jeroboam, el primer rey de Israel. El segundo rey, Nadab. El tercer rey fue Baasa. Váyanselos grabando. El cuarto rey fue Ela. Quinto rey, Zimri. El sexto rey fue Omri. El séptimo, un rey muy peculiar por su historia, el rey Acab, un rey malo. Octavo, Ocosías. El rey noveno, Joram. El rey número 10, uno de mis medios favoritos, el rey Jehú. Joacás, número 11. Joás, el 12. El 13 fue Jeroboam segundo. 14 fue el rey Zacarías. 15 el rey Salum. El rey número 16 que estudiamos hace 8 días fue Manahem. El rey 17 Pecaía. Y hoy estudiamos la vida del rey Peca. Qué nombre tan extraño y enigmático. Y el rey número 19 es el rey Oseas. No es el profeta. No, el profeta ese es un nombre que fue usado por Dios para enviar mensaje a la nación de Israel. No, estamos hablando del rey Oseas. El rey Peca, este rey Peca estuvo en el año 740 al año 732, y el rey Oseas del año 732 al año 722. Quiero que abran su Biblia en Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, y pido a mis hermanos, a los servidores, que auxilien a nuestros invitados para que también puedan tener la cita. Segundo Libro de Reyes, capítulo 15, verso 25. Alabado sea el nombre del Señor. El rey Peca, el rey número 18 de Israel. Este hombre fue el capitán de su antecesor, el rey número 17, que fue Pecaía. Y este capitán Peca, él tomó la decisión de conspirar en contra del rey. En teología bíblica, hermanos, conocemos dos doctrinas que le llamamos la voluntad libre del hombre y la soberanía de Dios. Estas doctrinas fueron reafirmadas durante el tiempo de la Reforma, que vino con algunos predicadores que fueron perseguidos por el Imperio Romano y por el Imperio del Vaticano, que quisieron acabar con estos hombres de Dios, los pre-reformadores y los reformadores.
Empezaron por el año 1400, 1500, 1700. Fueron hombres que Dios levantó en la historia, que ellos se dieron cuenta que el sistema de religión, el sistema de enseñanza, que era el sistema más poderoso, más fuerte en el mundo, pues se habían desviado de la verdad. Empezaron a inventar dogmas, doctrinas falsas, le quitaron el poder a la autoridad de la Escritura, inventaron un supuesto magisterio católico, inventaron una supuesta tradición oral. Todo esto lo hacen con tal de quitarle poder a la Biblia. Y este imperio religioso, él menciona que la Biblia tiene poder, que tiene autoridad, pero que también lo que ellos digan tiene autoridad, y que lo que la tradición diga también tiene autoridad. Pero eso no es así, hermanos. La única autoridad máxima y suprema es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y todos aquellos líderes religiosos, pastores, sacerdotes, evangelistas, misioneros, todos aquellos que quieran predicar, porque algunos dicen, pero ¿quién tiene la verdad? Yo conozco a varias religiones, y ¿quién tiene la verdad? Todo aquel predicador, repito, evangelista, misionero, que lleve un mensaje sacado, extraído de la Santa Biblia, todo ese predicador tiene la verdad. Pero si alguna denominación, alguna secta lleva un mensaje y no es conforme a la Escritura, que dice, no es que es un dogma que Dios me reveló, es una nueva visión, es una nueva doctrina, es parte del magisterio, es parte de la tradición, pero si esa tradición, ese magisterio, esa doctrina no es conforme a la palabra de Dios, ese dogma es mentiroso. ¿Y quién dice eso? ¿Yo? No. Lo dice la palabra del Señor. Pablo mencionó en una de las cartas que le escribió a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 6, cuando Pablo predicó únicamente sola Escritura, que lo que se estaba desarrollando en ese tiempo era tradición, pero toda esa tradición iba a ser recabada en la Biblia, en la Escritura. No existe algo que Pablo haya practicado y que no lo escribieron, y por lo tanto, como Pablo no lo escribió, hay que seguirlo practicando. No, todo lo que ellos practicaron en su tradición quedó explícita e implícitamente grabado en este libro. No existen tradiciones que ellos hicieron y que no está acá, que no aparece en la Biblia. No, cualquier tradición, cualquier costumbre, cualquier práctica que ahora las sectas, las religiones quieran imponerlas, pero que no tienen un sustento bíblico, una base bíblica, se tienen que rechazar o desechar. Cuando Pablo predica el evangelio, pero después viene una secta de los judaizantes y quería derribar todo lo que Pablo había escrito, que había enseñado a la iglesia de Galacia, Pablo les llama la atención y vean lo que él les menciona, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, Pablo dice, estoy sorprendido. Yo les prediqué que la salvación es creyendo en Jesús, pero ustedes ahora quieren alcanzar la salvación por medio de obras. Eso no fue lo que les anuncié. Ese no es el evangelio, ese es otro evangelio diferente. Dice el versículo 7, no que exista otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo.
aquellos que surgen, que son predicadores, si predican lo que se enseñó, que Jesús enseñó en su tiempo, en su momento, en esos 3 años y medio de ministerio terrenal, o el evangelio, la doctrina que enseñan los apóstoles o la primera iglesia, pueden levantarse más predicadores. Eso no es ningún problema. Dios no está en contra de eso. Puede haber evangelistas, predicadores, misioneros, pero todos esos misioneros tenemos la responsabilidad de anunciar lo mismo que enseñó Jesús, porque vamos a dar cuentas delante de Dios. Si traemos otro evangelio diferente, va a caer maldición sobre nosotros. Mas si aún, vean verso 8, mas si aún nosotros, ¿quién está hablando ahí, hermanos? El apóstol Pablo. Él era un apóstol nombrado directamente por el Señor Jesús. Y cuando él dice nosotros, se refiere a todo el magisterio, a todo el concilio que ya existía, que eran los 12 apóstoles, más todos aquellos que el Señor empezó a levantar. Porque en cada iglesia, cuando Pablo llegaba a predicar, él, para poder elegir a un diáconos, en griego, que era un servidor o un sirviente, o un episcopo, que era un supervisor, o un anciano de iglesia, presbíteros, estos varones que Pablo iba eligiendo en las iglesias deberían de tener 3 requisitos principales. Y esos requisitos, para que ellos pudieran colaborar también con Pablo, con los apóstoles, era: número 1, deberían de tener buen testimonio de la iglesia. Número 2, deberían de tener conocimiento en la ley, pero más en las Sagradas Escrituras, en las doctrinas que ya se estaban distribuyendo, las enseñanzas de Jesús. Y número 3, llenos del Espíritu Santo. Una persona de buen testimonio, una persona que conoce la Escritura y que está lleno del Espíritu Santo, difícilmente se va a desviar de la base bíblica de las Sagradas Escrituras. Entonces aquí, cuando Pablo está hablando, hermanos, se refiere a los 12 apóstoles, se refiere a él, se refiere ya a todos aquellos diáconos que ya se habían levantado en las iglesias, pero que eran supervisados por Pablo. Pero él menciona y dice esto: mas si aún nosotros, magisterio, o los apóstoles, o si un mismo ángel, o un arcángel, un serafín, aunque fuera el ángel Miguel, el ángel Gabriel, u otros ángeles que se han inventado que la Biblia no menciona, dice Pablo, ni ese ángel, ni ese arcángel, ni un serafín, ni un querubín, ni nosotros apóstoles, ni nosotros colaboradores tenemos autoridad para cambiar lo que Cristo ya estableció. No tenemos autoridad. No es que se me apareció una revelación, se me apareció un ángel y me dijo: mira, pastor, tú tienes que predicar eso, porque esta es una aparición de Dios. No, dice Pablo, nadie tiene autorización, ni aunque un ángel descienda en este momento y nos traiga un mensaje que vamos a construir una casita, o que vamos a enseñar esa doctrina, mas ni aún nosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo viene y te anuncia otro evangelio del que ellos han anunciado, sea que maldito, sea anatema. No importa que hayan existido, porque ese es un argumento, una falacia que se usa en la religión secular. No, es que los protestantes, los hermanos separados, ellos surgieron hasta 1521. No, en 1521 aparecieron, porque estuvieron replegados. Toda la etapa del oscurantismo fue dominada por este imperio religioso. Ellos no permitieron que aparecieran cristianos, porque los mataban. Hicieron una inquisición, hicieron cruzadas.
hubo un holocausto judío para perseguir a los cristianos. Pero después del año 1500, la Edad Media, ya comenzaron a aparecer esos verdaderos conocedores de la Biblia. Martín Lutero fue uno que se rebeló contra el monopolio, contra ese sistema, pero él no era el único. Fueron muchos que se dieron cuenta que esta religión grande estaba enseñando mentiras. Y siempre tiene que permanecer la verdad. Entonces estos reformadores comienzan a predicar, a anunciar sus doctrinas reformadas. No porque era una nueva doctrina, no, sino que son las doctrinas de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero que ellos las comienzan a anunciar, a dar a conocer. Y entre ellas están estas doctrinas que se le conoce como la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. ¿Qué quiere decir esta doctrina de la soberanía de Dios? Significa que todo lo que sucede, hermanos, Dios está detrás de todo ello. Dios permitió y Dios ya había estipulado que el rey peca, él iba a conspirar contra su antecesor y que él lo iba a matar. Algunos dirán, entonces el rey peca, no es responsable porque Dios así quiso que sucediera, porque esa es la soberanía de Dios, que Dios hace lo que Él quiere. Pero también existe la voluntad del hombre. Algunos le llaman como el libre albedrío, pero el libre albedrío no existe. Porque un hombre que tiene voluntad libre tiene la decisión de escoger entre el bien y el mal. El que ahora escoge y tiene voluntad libre, escoge a Dios, entonces ahora es influenciado y dirigido por el Espíritu Santo. Pero el hombre que no decide escoger a Dios, aunque él supuestamente tiene un libre albedrío, pero en el momento que él rechaza a Dios, entonces él queda ¿bajo qué? Bajo potestad de Satanás. Y esa potestad de Satanás le roba su libre albedrío. Ya no hay libre albedrío, es manipulado por las tinieblas. Pero sí tuvo voluntad libre para escoger entre el bien y el mal, pero muchos escogen voluntariamente el mal. De hecho, eso hubiésemos hecho todos. Génesis 6:5 dice que el pensamiento del hombre era solamente hacer el mal, porque el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, no nace con pecado original. Ese es un dogma falso. Los niños no nacen con pecado y que hay que bautizarlos para que se les quite el pecado. No, esa es una falsedad, es una falacia. Los niños nacen, o todos nacemos, con naturaleza pecaminosa. Conforme va creciendo el niño, pasa de su edad de la inocencia a la conciencia. 6, 7, 8, 9, 10 años, ya el niño es consciente y va a pecar voluntariamente. Pero un niño no tiene pecado porque ellos nacen en inocencia, sin pecado, pero con naturaleza pecaminosa, él nace con tendencia a pecar. Por eso es necesario que los padres enseñemos a nuestros hijos a tener dominio sobre su carne, sobre su cuerpo, para que ellos vivan apartados del pecado. Y si alguien ha cometido pecado, que ellos le pidan perdón a Dios ya cuando tengan una edad de conciencia, cuando puedan creer en Jesucristo, cuando puedan pedir perdón de sus pecados, y ellos también reciben al Señor como Señor y Salvador. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero en el momento que alguien que nace con naturaleza pecaminosa, significa que nace, su espíritu humano está desconectado de Dios, nace separado de Dios, muerto espiritualmente. Pero cuando alguien pide perdón y viene al Señor Jesucristo, aquel que cree en el Señor Jesús, que le dice: Señor, hoy en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados.
ese pecado que me condena y me arrastra al infierno, al lago de fuego, al Gehenna, Señor, yo hoy te pido perdón. Y esa persona alcanza misericordia y es perdonado. ¿Y saben qué sucede? Nace de nuevo. Nacimos con una naturaleza espiritual muerta, pero cuando venimos a Cristo, el Señor pone aliento de vida en nosotros y somos nueva criatura. Ahora nacemos de nuevo, ahora somos hijos de Dios, ahora Dios sí escucha nuestras oraciones hasta que venimos al Señor Jesucristo. Pero hay una voluntad libre, el hombre debe de tomar esa decisión. Entonces, aunque Dios ya había planeado que Él iba a quitar a este rey y que iba a venir otro nuevo rey, pero también el hombre es responsable de sus acciones. ¿Por qué Dios escogió al rey Peca? Porque sabía la intención de su corazón. Entonces Dios dijo: yo necesito a alguien que cumpla este propósito, que alguien vaya a quitar a ese nuevo al rey, a su antecesor, y él se quede en su lugar. Entonces Dios eligió también a Peca porque eso ya había en su corazón. Pero cada uno es responsable de sus acciones. También este rey hubiese dicho, o tal vez en su lugar estaba alguien que iba a decir: no, yo no soy capaz de matar él es el rey de Israel. Hubo personas que pensaron en eso: yo no puedo matar al rey porque él es el rey, fue nombrado el rey, yo tengo que orar por él, tengo que pedir por él. Por eso es que Dios no escogió a aquel que no tenía la intención de matarlo, pero escogió a aquellos que sí en su corazón, libre y voluntariamente, sin ser obligados, tomaron esa decisión. ¿Esto a qué nos lleva, hermanos? A concluir que Dios ha puesto en nosotros esa voluntad libre. Esto significa que un día todos los que estamos aquí, todos los habitantes del planeta, todos, aún los que ya murieron, aún los que todavía no nacen y que posteriormente nacerán, todos un día van a presentarse delante del trono blanco para rendirle cuentas al Creador. Y ninguno va a poder decir: Señor, yo me condené porque mi esposa me traicionó. Yo me condené porque mi esposo no me llevaba a la iglesia. Yo me condené porque mis hijos no obedecieron y como ellos no iban a la iglesia, pues yo tampoco ya no quise ir. No va a haber ninguna excusa, porque Dios nos dio voluntad libre, personal e individualmente. Cada uno somos responsables y vamos a dar cuentas delante de Dios. Y siempre Dios, hermanos, se las ingenia para que aquel que no ha escuchado el mensaje, alguien le predique, alguien le comparta el evangelio. Yo creo que muchos de ustedes han sido testigos de que cuando algún familiar de nosotros ha estado en un hospital, ha estado enfermo, el Señor lo permite porque quiere demostrar en nosotros un milagro, quiere hacer un milagro en nosotros, pero también donde estemos, quiere que tú y yo oremos por otros que ya están a punto de morir, de fallecer. El patriarca Job dice, inspirado por el Espíritu Santo, que nuestros días están determinados. Todos los que estamos aquí, hermanos, el Señor tiene una lista de cuántos años vamos a vivir. Ni un minuto más, ni un minuto menos. No es que le dio un infarto y por eso se murió antes. No, ese es el medio en que el Señor iba a recogerlo. Dios sabe el horario. Dice que no pasarán ni días ni meses. No, Dios sabe. Por eso es importante que el día de hoy que tenemos vida, la aprovechemos para decirle: Señor, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Te entrego mi alma. Te pido perdón por mis pecados. Sálvame, Señor. Gracias por este día, porque es un día más de oportunidad.
Gracias por la vida que tú me estás dando, porque es un día donde yo puedo tener esa bendición. Nuestros días están determinados, están contados. A veces dice uno, no, es que si hubiéramos hecho esto con el enfermo, pues no hubiera pasado eso. No, ya iba a pasar. Y fíjense que ha pasado, están enfermos y el día ya se acerca, el día en que alguien va a morir ya está próximo, tal vez una semana, 2 semanas. Y en esas 2 semanas Dios envía a alguien a predicarle. Y hay algunos que han estado hasta en estado de coma, en estado vegetal, y ahí alguien ha llegado a predicarles el evangelio. Y únicamente llegamos, oramos por ellos, los que pueden hablar, oran con nosotros, repiten la oración, entregan su alma al Señor y dicen: Señor, te acepto como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Hacemos esa oración con los que pueden hablar. Con los que ya no pueden hablar, están conscientes, porque al estar ahí su alma todavía está ahí. Y el alma es la inteligencia, los sentimientos, la voluntad. Ya no pueden hablar, pero les decimos: haz esta oración en tu mente, repite esta oración conmigo, Padre. Y ahí repiten: Padre, te pido perdón por mis pecados, los pecados de mi familia, de mis antepasados, de mis hijos. Te pido perdón por todo pecado que yo cometí. Perdono a las personas que me dañaron. Y también pido perdón por todo el daño que yo les ocasioné. Pero en esta hora yo recibo a Jesús y le entrego mi alma. ¿Y qué ha pasado, hermanos? Después de esta oración, aunque ya están en agonía, hay muchos que Dios los ha sanado, pero hay muchos que ya no. Ya el tiempo llegó. Y el Señor los perdona, los salva, y antes de que terminen sus días en esta tierra, Dios les regala la salvación, el pase para la vida eterna, y ahí terminan sus días. Pero no murieron en pecado, sino que Dios tuvo compasión y misericordia de ellos. Esa es la soberanía de Dios. Pero también el hombre es responsable. Este rey, hermanos, vean cómo hizo lo malo. Verso 2: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los otros reyes que habían sido antes de él. Aquí cabe mencionar que no hay pecados pequeños. ¿A alguien se le ocurrió la brillante idea de dividirlos en capitales y en veniales? No, todos los pecados son capitales, son igual de graves. Pero todos los pecados Dios los puede perdonar. No existe un pecado muy grande que Dios no vaya a perdonar y que algunos digan: no, pues mejor lo voy a olvidar. Ya ni voy a hablar de este pecado para que se olvide. No, esos pecados que pensamos que ya pasaron 10, 15, 20, 30 años, están presentes delante de Dios. Dios todavía se acuerda, como si se cometieron el día de ayer. Por eso David decía: Señor, mis pecados están presentes delante de ti. ¿Cómo puedo esconder? ¿Cómo puedo negar, Señor? Tú conoces mis pecados. Si yo los ocultara en lo profundo del mar, ahí donde los buzos han querido llegar y antes de que lleguen se mueren. Dice David: si yo quisiera esconderme ahí en lo más profundo, ahí está tu presencia, ahí están tus ojos. Si quisiera remontarme a las montañas, en lo más alto, más allá de la capa de ozono, ahí está tu gloria, ahí está tu poder. No podemos escondernos. Entonces, cuando David entendió que Dios era omnipresente, omnivasto y presente, que está en cualquier lugar, él dijo: Señor, perdóname. Tú conoces, Señor, mi iniquidad. Y mi pecado está delante de ti. Y ese pecado me ha causado tristeza, me ha causado aflicción. Mis huesos se han ido secando. Le dio artritis, o estaba a punto de darle artritis. Mis huesos se han ido secando, Señor. Te pido perdón, devuélveme el gozo.
devuélveme el gozo de la salvación. Él era salvo, pero no tenía ese gozo, no sentía esa paz. Ya no le alababa al Señor con esa libertad. Y el enemigo a veces quiere colocar esto en nosotros. Quiere poner tristeza, miedo, desconfianza, incredulidad. Pero el Señor, Él está con nosotros. Y debemos de tener esa confianza que cuando tú le clamas a Él, que cuando tú hablas, aunque tú digas no sé orar, no importa aunque no seas orar, solamente habla con Dios. Dile lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo. Y dile, Señor, perdóname, creo en Cristo Jesús, ayúdame. Extiéndeme tu mano de gracia, de misericordia. Y el Señor, Él nos bendice. Él está ahí a tu lado. Él está contigo. Él está con tu familia. Él está en tu casa. Pero es necesario venir en arrepentimiento, pedir perdón y creer en el Señor para que Dios comience a operar en ti. Este hombre hizo lo malo. No lo hizo como los demás. Tal vez él fue menos pecador, pero igual era pecado delante de Dios y tenía que arrepentirse antes de que muriera. Aunque los pecados sean pequeños, sean medianos, sean grandes, todo es pecado. Y todo pecado, les hemos dicho qué es lo que ocasiona el pecado. 4 cosas según la Biblia. Número 1, el pecado ofende y transgrede a Dios. Número 2, el pecado entristece al Espíritu Santo. Número 3, el pecado le abre puerta al diablo para que venga y entre en tu casa, en tu familia y destruya. Y número 4, el pecado no confesado delante de Dios o esa práctica de pecado continua también te destruye a ti y te lleva al infierno. Eso es lo que hace el pecado. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo podemos tener vida? Con arrepentimiento, pidiéndole perdón al Señor. No importa, aunque dice no sean como los pecados de los otros reyes, es necesario pedir perdón. Porque muchos dicen, no, pues todo el mundo lo hace. No, mi vecino es un adúltero. Mi vecina, ella ahí tiene a sus muñecas de la muerte, sus ídolos. Es peor que yo. Aquí es lo que trataban de decir, que peca, no había cometido las mismas faltas como los otros reyes, pero aún él tenía que confesar sus pecados. Y Dios nos perdona, porque Él es amplio en perdonar. ¿Qué dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Creen ustedes que Dios puede perdonar nuestros pecados en esta mañana? Sí, Él tiene el poder para perdonar. El Padre, Él es el que nos perdona. No tenemos que orarle a nadie más, no, solamente al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué es en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el único que puede interceder por nosotros. Porque Él pagó con su sangre preciosa. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre de Cristo, esa sangre preciosa, es la que quita y borra toda iniquidad, todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Después de que este rey llega al poder, él quita al otro rey anterior y comete pecado, porque ya había un asesinato y ya vimos 4 cosas que suceden cuando se comete un pecado. Un asesinato es pecado delante de Dios. Inmediatamente el verso 3 dice que viene el rey de Asiria a invadir a la nación del norte. ¿Ven cómo el pecado permite que el enemigo opere? Pero cuando el pecado es perdonado, confesado, ese enemigo no puede operar ya en ti. Ya no tiene autoridad. Este rey vino y los toma como esclavos nuevamente a Israel.
los obliga a que le pagaran tributo, es decir, saqueaba sus finanzas, les robaba su dinero. El diablo tiene espíritus malignos, tiene principados, potestades de miseria. Hay espíritus que roban. Hay espíritus que te hacen que malgastes lo que tú tienes. Que se vaya ese dinero. Ellos lo provocan porque tienen ese derecho. Ellos te saquean. Y este rey de Asiria viene e invade el país. Invade, ¿qué significa invade? Que él toma ya el control. Él tomó el control absoluto. No permitamos, hermanos, iglesia del Señor, no le permitas al diablo, al enemigo, que invada tu casa. No lo dejes que invada. Antes de invadir tu casa, ¿qué es lo que va a colocar? Va a colocar desaliento en ti. Va a disminuir, va a reducir tu tiempo de oración. Va a poner en ti desaliento, desánimo para que ya no cantes. Es decir, te va a poner fuera de la jugada para que él pueda entrar fácilmente. No, tienes que levantarte en el nombre de Jesús en oración. Es que, pastor, no tengo deseos de orar. Aunque no tengas deseos, ora sin deseos de orar. Que no tengo ganas de congregarme. Aunque sin deseos, tienes que buscar seguir batallando, seguir clamando, reprendiendo toda obra de ese espíritu invasor. No le des lugar al enemigo. Repréndelo y échalo fuera de tu casa, de tu familia, de tu vida, de tu hogar, de tu descendencia. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale a tu familia a Cristo. Entrégale a tu matrimonio al Señor, a tu casa, tus bienes, tus propiedades, tus hijos. Entrégaselas al Señor Jesucristo. Que Él sea el Rey que llegue a tu vida y saca todo demonio, todo espíritu invasor de tu casa. Esos espíritus invasores se van, no tienen permiso. Alguno me preguntaba, una hermana en la semana: oiga, pastor, ¿y cómo podemos saber cuando hay una opresión o hay algo que no sea espiritual? Por los síntomas: miedo, temor, dolor de cabeza, dolor de espalda, enfermedades bien raras. Muchas enfermedades que vienen continuamente: miseria, pobreza, sueños, pesadillas, que se sube el muerto, manifestaciones paranormales. Todo eso que sucede, ese es un indicio de que hay una invasión del enemigo, que hay espíritus operando. Se cometió pecado, adulterio, incesto, fornicación, idolatría. Se colocaron ofrendas aún a los muertos, reliquias que se tienen, objetos de maldición. Alguien te regaló un objeto prehispánico, algún objeto chino, japonés, o que está abriendo puertas. Esos son objetos que están trayendo maldición. Pero sobre todo hay pecado que se sigue practicando o que no se ha confesado. Pero cuando se pide perdón a Dios, todo eso se tiene que ir en el nombre de Jesús. Hay bendición. Este rey de Israel también comenzó a hacer lo malo y pagó tributo. Pero vean cómo también se menciona que después viene otro segundo rey, que fue el rey Oseas. Lo tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. En el año duodécimo, o en el año 12 del rey Acaz de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. ¿Por qué reinó 9 años, solo 9 años Oseas, que ya es el último rey? Porque aquí es donde se cumple esa sentencia de parte de Dios. Por muchos años, desde el año 1050, que fue el primer rey de Israel, el rey Saúl, hasta el año 722, vean, 2 siglos, Dios les estuvo hablando a Israel que se convirtieran de su pecado, o que dejaran ya de practicar el pecado y la idolatría.
Por 200 años Dios les estuvo enviando profetas. ¿Y cuál era el mensaje del profeta? Arrepiéntete, Israel, arrepiéntete, Israel, arrepiéntete, porque viene juicio. Y no se arrepintieron, no entendieron. Y el último rey, Oseas, también fue nombrado rey, pero hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y viene el rey y dice aquí en el versículo 17, verso 3, que el rey de Asiria se dio cuenta que Oseas estaba conspirando en contra de él. Y entonces, ¿qué es lo que hace el rey de Asiria? Cuando descubre que el rey de Israel estaba planeando, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo lleva prisionero. Lo llevaron a Asiria preso. Y ahí Israel, hermanos, se quedó sin rey. Pero ¿qué es lo que hace también? Que invade el territorio, el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella. Viene el rey de Asiria y permaneció 3 años sobre la ciudad de Israel. O sea, es decir, iba a disipar cualquier levantamiento. Si Israel se quería levantar en contra del rey de Asiria, ya no iba a poder. Eso significa que el enemigo lo dominó completamente. Y en el año 9, verso 6, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Se llevó ya a muchos habitantes de Israel y los llevó presos a Siria. Totalmente el rey de Asiria, el enemigo, tomó control. Del verso 2 al verso 6 encontramos todos los pecados que ya habían cometido. Pero avanzando hasta segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 7 al 18, ya por último, al verso 12, segundo libro de Reyes 18, 9 al 12, segundo libro de Reyes 18, 9 al 12, encontramos cómo ya fue la caída total del reino del norte. Fueron llevados esclavos y ahí se acabó Israel. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y lo sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, 9 años estuvo Oseas como rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Jalal, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no la habían escuchado ni puesto por obra. Y ahí se acabó, hermanos, la historia de los reyes de Israel en el año 722 antes de Cristo. Fueron llevados esclavos y desde ese tiempo Israel no ha vuelto a tener otro rey hasta nuestro tiempo. No hay rey. ¿Cuándo vendrá otro rey a Israel? En el milenio. Ahí el Señor va a restituir, que lo hablaremos en la noche, el milenio. Dios va a restituir el reinado al rey David. Algunos teólogos, algunos escatólogos y comentaristas bíblicos dicen que Dios va a resucitar a todos, y entre los que va a resucitar en el milenio de los santos del Antiguo Testamento, resucitará el rey David. Y él va a ser el corregente de la nación de Israel. Él va a ser nombrado rey. Pero el rey de todos, el rey de reyes, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey, Él viene a reinar. Él es el que por 1000 años establecerá su reino.
Le damos gracias al Señor, porque ahora a través de su palabra, a través de la historia, conocemos todo lo malo que ellos hicieron. Que tal vez no hay mucho conocimiento de eso o mucho aprovechamiento de lo que ellos hicieron, pero sí nos advierten de que cada vez que estos hombres pecaron y desobedecieron a Dios, y que Dios les dio un tiempo, porque Dios fue bueno, hermanos. Dios les decía: arrepiéntanse, pero esa misericordia se acabó, llegó a su fin, y Dios quitó a los reyes de Israel. Y esta historia se escribe para que nosotros no repitamos lo mismo, que también podamos corregir nuestra vida, nuestros pasos, nuestra vida de vivir. Ya fue suficiente, dice Pedro, ya fue suficiente lo que yo viví en el mundo. No, ahora lo que me resta lo quiero vivir para servir a mi Señor Jesucristo. Estos reyes hicieron lo malo, pero no les fue bien. Por eso Dios nos manda a vivir en santidad, en rectitud, en obediencia. Si ofendimos al Señor en esta tarde, tú puedes decirle: Señor, yo te pido perdón y me arrepiento y me aparto de todo pecado, y hoy decido seguirte solo a ti. Ponte de pie, vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a darle gracias al Señor y vamos a bendecir su nombre y darle gracias, porque aunque estábamos en el pecado, estábamos extraviados, ofendimos al Señor, hicimos muchas cosas que a Dios no le agradaron, pero Él ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Pero no quiere que volvamos a hacer eso, que entreguemos nuestra vida a Él. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, Gracias, Señor. Gracias, Señor. perfecto es tu amor. Perfecto eres, Señor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que hace libre al hombre. Tú eres el que nos liberta, Señor. Toda cadena, todo yugo que había en nosotros por nuestras malas obras, por nuestra desobediencia, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que tú rompas toda atadura. Si en esta mañana, en esta tarde, Señor, aún tus hijos, tus hijas, si alguien aún se siente atado, se siente en esa prisión espiritual, que hoy tú le des la libertad, Señor. Que tú ordenes su vida, que ese caos que hay en su vida, Señor, que tú lo pongas en orden, que tú lo adoptes como tu hijo, tu hija, Señor, y que en esta hora tu luz maravillosa resplandezca,
Si alguien venía, Señor, atado, oprimido, al borde de la desesperación, al borde del trastorno o aún al borde de la muerte, Señor, de ahí rescátalos, Señor, libéralos, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque ahora tu justicia es atribuida a nosotros. Tú nos has atribuido, Señor, tu justicia. Y ahora somos libres, somos justificados. Somos libres, Señor. Podemos tener esa libertad. Esa libertad que tú nos has dado, Señor. Nos has librado de toda invasión del enemigo, de toda opresión demoníaca, de toda opresión espiritual. Tú nos has hecho libres en esta mañana, Señor. También que todo aquel que aún se sentía oprimido, hoy sienta esa libertad, Señor. Y ahora reconocemos que es por ti, es por tu gracia, Señor, que tenemos libertad. Y por eso declaramos que tú eres digno. Tú eres digno, Señor Jesús, de toda la gloria, de toda la honra, porque tú nos has hecho libres. Somos libres en el nombre del Señor Jesucristo. Que el amor de Dios, gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Alabado seas, Señor. Que el amor de Dios, que la gracia de Cristo y la unción del Espíritu Santo se derrame sobre esta iglesia y también sobre tu iglesia virtual. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue derramando, Señor, sanidad a nuestra hermana Sandra Hurtado Paz. En el nombre de Jesús te pedimos por la hermana Rosa Rosales Navas, Señor, también que tú la visites. La vida de mi hermano Félix Rivera, toda su familia, Señor. De mi hermana Jovita Hernández, Señor, bendice a mi hermano Andrés Arco Miranda. También tú sigas obrando en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, también te pido por la familia del licenciado Alex, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Nos vemos a las 6 de la tarde. A los que regresan, aquí nos vemos.